Y nada, pues para daros un poco de tiempo, os voy dando la bienvenida a todos de nuevo a este ciclo de sesiones sobre innovación social en el ámbito de personas sin hogar. Que sepáis que estamos conectados de distintas asociaciones de cooperación internacional, que tenemos varios voluntarios que hacen acompañamiento y atención a personas sin hogar por el centro de Madrid, por Sevilla, por Valencia, por Galicia, pero también estáis de otras asociaciones como Bocatas. Mil gracias por uniros. También estáis de University and Solidarity y nada, muchos otros que también hacéis otro tipo de atención a personas sin hogar con otras asociaciones. Acordaos de cerrar el micro y la cámara durante el webinar para que vaya más fluido, ¿vale? Y seguimos con la estructura de estos últimos días. 40 minutos de presentación y luego habrá un espacio por si queréis preguntar, ¿vale? Entonces tenéis este espacio del chat para poder intervenir ahora o para poder escribir vuestras preguntas. Y también os animo a que escribáis ahora mismo en el chat vuestro nombre y de qué asociación sois. También podéis escribir de qué ciudad sois o en qué país vivís, ¿vale? Y nada, estos días Roberto Bernat nos habló del modelo Housing First como solución al sinhogarismo. También nos habló Javier Arteaga el martes sobre procesos de innovación, ¿no? Para ayudarnos a guiar las ideas que tenemos para que alcancen un buen puerto. Y ayer estuvimos con Javier Cascón, que nos contó sobre su proyecto de desarrollo artístico con personas sin hogar. Una pasada, la verdad. Y espero que todo esto os inspirara a que seáis conscientes de que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y como ayer decía Javier, si no es ahora, ¿cuándo? Así que siempre es buen momento para comenzar. Y nuestro invitado de hoy es Rafa Martín Aguado, una persona a la que valoramos mucho en cooperación internacional y que nos va a hablar de lo importante que es saber transmitir, mandar el mensaje correcto para que un proyecto social sea efectivo. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafa. De nada, a vosotros. Entonces voy a presentar para que sean... A ver, esto era una pestaña, ¿verdad? Sí. Una pestaña, allá va. Fenomenal. Muy bien. Ya Ahora está. se ve bien. Fantástico. Pues nada, muy buenas tardes. Y lo primero de todo, no sé, quería daros las gracias por el voluntariado que hacéis, tan necesario, y más en estos últimos meses, o yo al menos me lo he preguntado bastante, ¿no? ¿Qué sucedía mientras estábamos todos en casa? Pues qué sucedía con las personas que no tienen hogar o no tienen un entorno familiar pues para vivir. Así que nada, lo primero, gracias, enhorabuena. Y lo que voy a procurar durante esta sesión, que espero que os interese, es intentar o que os situéis cada uno de vosotros en que podéis liderar un movimiento social o vertebrarlo, ayudarlo o servir incluso de base para una realidad que vosotros conocéis muy bien y que veis que, en fin, que es una llaga en la sociedad y que se necesitan más personas, más recursos, más sensibilidad para afrontarlo y para paliarlo en la medida de lo posible. Y por eso la comunicación, que es el sector en el que yo trabajo, yo estoy en una consultora de comunicación y luego imparto clase en un par de posgrados y tengo alguna cosa más, aunque sobre todo me he dedicado a la comunicación online de instituciones, pues quería como aportar la visión que tenemos desde la comunicación para ver si a vosotros os podría resultar útil a la hora de impulsar estos proyectos en los que trabajáis. Entonces, lo primero es que efectivamente vuestra misión, lo queráis o no lo queráis, porque aunque no comuniquéis, que seguro que muchos de vosotros lo hacéis, con vuestra vida estáis comunicando, pues vuestra misión va mucho más allá. Y realmente, si ese deseo que anheláis, que es mejorar la vida de esas personas que muchas veces viven en la calle, pues necesitáis de la comunicación.
De hecho, os va a poner ahora Gonzalo un primer vídeo para que veáis cómo esto cómo esto se puede ver en otro sector, que es el del profesorado. No sé, Gonzalo, si ahora ya lo puedes poner tú. Sí. A ver, deja de compartir pantalla y así comparto yo la mía. Un segundo, porque aquí le he dado yo a iniciar. Voy. Dejo de presentar. Avast London. Aquí Ese está. es. ¿Se ve en pantalla completa? Todavía. Ahora se ve. Ahora, perfecto. Vale. Si no se escucha, me decís. Good morning, Abby. Good morning. Chips. Brilliant, one more time. You hungry? Yeah. And here she is. Count with me. 2. 2, 4, 6. Year 5, well done. We thought about trying it like this. What do you think? The details are amazing. It's like a Van Gogh. How would you define identity? Who you are. Creating a piece of work that represents you. I don't want to see you two here again. You're better than this, the pair of you. Change the electrodes. It's going to be a challenge, okay? But you can do this. Come on, Abby. Come on, Abby. Come tomorrow, you're not going to be feeling this way. Besides, school would be a complete change, an entire separation from Gateshead. Brilliant. Can I stop you there? Well You had read. a tough year last year. Totally different this year. Been working really well. I think her confidence has grown. You must remain silent at all times. If you have any issues, please raise your hand. You may begin. We're settling down. Can we make sure we've got the dates Think about written, some the of the title? characteristics that make us who we are. Yeah, well read. Let's sound it out together. So my spirit was moved. We've enjoyed our time in this school. This is going to be challenging. You can do this. You can achieve whatever you want to. If you need me, you can come and talk to me. Teaching. Every lesson shapes a life. Search Get Into Teaching. Dear. Es un vídeo espectacular. ¿Por qué? Porque un sector en el que no está muchas veces valorado, como es el del profesorado, pues ahí se ve la huella que dejan, ¿no?, en la vida de todos nosotros que hemos pasado por los colegios. Y así es como se debería ver la vuestra. ¿Qué ocurre? Que antes de pediros o antes de que la asociación en la que estáis integrados de voluntariado os pida que comuniquéis, vosotros, me voy a poner un poco sindicalista, pero vosotros tenéis que reclamar a esa asociación a la que pertenecéis 3 cosas para poder ejercer bien esa labor de comunicación. Lo primero es que tengáis el cuadro completo del propósito de la asociación, que se entienda bien qué es lo que se pretende o qué es lo que busca esa asociación, para que tenga sentido el trabajo que realicéis, el trabajo que hacéis de voluntariado. Un sentido profundo, un sentido transformador, no sin más unas tareas que se hacen. Hay un tipo muy interesante que se llama, quizá lo conozcáis, se llama Simon Sinek. Es un speaker que explica muy bien cómo esto que se habla tanto de las empresas con propósito, realmente son muy pocas las que son capaces. ¿Por qué? Porque él habla del Golden Circle, el círculo de oro, que es todo el mundo sabe explicar qué hace, en fin, es muy evidente. No es tan frecuente el cómo, porque hay cantidad de empresas que dicen, pues como siempre, pues sin más, hacemos esto así y ya está, pero no hay una cultura. Y dice, muy pocas explican y tienen un porqué, una misión que cumplir. Eso en vuestro sector, perdonad que a veces emplee términos un poco marketingianos, pero en vuestro sector de voluntariado, eso lo tenéis como muy en la piel, ¿no?, muy dentro, además. Bueno, pues, pero eso hay que saber explicitarlo pues, de una manera muy sencilla, muy clara, muy evidente. Un segundo derecho es que tengáis la formación necesaria, y en esto, pues, CEI es una de las cosas que hace, ¿no? Conozco Cooperación Internacional desde hace muchos años
y me han dado la oportunidad de hablar también allí, pues para explicar herramientas de comunicación, ¿no? De tal manera que esa labor que realicéis, ese trabajo, tenga resonancia, realmente llegue con una manera nítida, y llegamos al tercero, tenga una difusión para que realmente pueda transformar la sociedad. Esos son los derechos que tenéis. Pero es muy necesario que lo hagan las instituciones, que lo hagan las organizaciones de voluntariado. ¿Por qué? Porque, y a esto no escapa nadie, tampoco las ONG, si lo sabéis de sobra, las instituciones no tienen credibilidad. En cambio, las personas concretas que trabajáis en ellas, que desempeñáis vuestra labor, sí tenéis credibilidad, sí tenéis autoridad. Porque esa autoridad, esa credibilidad se otorga o nos la dan los demás cuando nos conocen en acción. Y vosotros precisamente es lo que hacéis todas las semanas. Bueno, pues cualquier ONG debería formar muy bien a sus voluntarios, porque la credibilidad y la reputación de una ONG es la suma de la credibilidad y reputación de sus voluntarios. Claro, ante esto, y ahora empiezan no las llamo obligaciones, pero cosas que debéis tener en cuenta y por las que sois muy importantes, es que no solo sois portavoces de un porqué de una ONG, portavoces de una misión, sino que también sois altavoces hacia adentro. Es decir, sois los ojos y los oídos de esa ONG para saber cómo se valora esa ONG, o si esa realidad que estáis intentando paliar o mejorar, si vais por el buen camino o no, si hay otros modos, si hay otros nichos, etcétera. Y entonces vosotros podéis, si la comunicación en una ONG es bidireccional, de un lado y hacia el otro, podéis enriquecer a una ONG precisamente señalando o contando las experiencias que vais recabando en el contacto diario que tenéis en la calle. ¿Qué ocurre? Que ONGs hay 100.000. O sea, es increíble la cantidad de gente buena que hay, ¿no? Claro, para que algo sea, os voy a poner un ejemplo súper banal. Uno solo ve anuncios de coches o cuando estás pensando en comprarte un coche. O sea, no sé si habéis tenido esa experiencia, pero el día que dices, me tengo que comprar un coche, de repente empiezas a fijarte en anuncios que hay en los sitios más inverosímiles y luego te fijas en los coches por la calle, etcétera. Eso es porque tienes una necesidad. Incluso cuando tienes esa necesidad, si no sabes mucho de coches, casi todos te parecen muy similares. ¿Por qué te decantas por uno o por otro? Aquí es el trabajo de comunicación que debe hacer una ONG y por extensión sus voluntarios, que es delimitar muy bien el por qué, el cómo y el qué. De tal manera que seáis diferentes. No quiere decir mejores o peores, diferentes. Porque tenéis algo que es único, que es más o menos exclusivo. No tiene por qué ser una acción concreta, puede ser el estilo, puede ser las maneras de acometerlo, pueden ser cantidad de cosas en las que os vais diferenciando y eso permite al público conoceros bien, simplificar un poco qué sois y es una manera mucho más sencilla para atraer a personas nuevas que necesitáis en ese movimiento social para mejorar una situación que nos duele a todos. Os va a poner Gonzalo ahora otro vídeo para que veáis cómo un país quiere ser distinto y cómo se muestra así. Voy. Gonzalo, que se vea lo coordinados que estamos. Eso es. Fantástico, muy bueno.
¿Veis? Ha durado un minuto en el que ha intentado Gran Bretaña decir quiénes son, ¿no? Entonces, esto es lo increíble, es conseguir en un solo minuto contar todas las bondades de un país, ¿no? Bueno, pues eso es un reto. O sea, ¿seríamos capaces de contar en un minuto? Fijaos que lo han intentado con sonidos, aunque hay un poco de trampa porque no es solo sonidos, sino que también hay imágenes. Pero contar en un minuto o en 30 segundos cuál es vuestra labor de voluntariado o en qué se diferencia vuestra ONG. Claro, cuando comunicamos a personas concretas o a públicos más o menos concretos. Hay algo que estudiamos en comunicación que es, y perdonad porque voy a decir algo que realmente va contra lo que vosotros sentís. Vosotros hacéis voluntariado con un grandísimo desinterés. Pero, aunque vosotros seáis muy desinteresados y muy altruistas y muy generosos y muy todo, tenéis que saber que no todos los demás somos así y que hay algo de que hay que saber tocar la fibra o el resorte para que los demás nos sintamos interpelados y movidos a cambiar. Entonces, hay una máxima que es la de la coherencia y la de la gestión de expectativas. La coherencia es que actúes como se espera. Con uno y luego haces. Hola, Rafa, espera, que no te oímos ahora. Todavía no se te oye. No, es porque está silenciado. Te tienes que activar el audio en Google Meet. Todavía no se te oye, ¿no? Pero, o sea, desde Google Meet, si quieres, deja de compartir pantalla y... Vale. Y ahora ves que está silenciado. Abajo, Okay. Ahora. Gracias. Estás en todo, tío. Gracias, Gonzalo. Vale. Entonces, decía, y perdonad el error, decía que hay dos cuestiones muy claras en comunicación que hay que gestionar bien, que es, uno son las expectativas y luego la otra es ¿cómo os lo diría yo? La coherencia, ¿no? Entonces, lo primero es que actúes como se espera y en vuestro caso hay unos estándares muy altos por la labor que desempeñáis. Y luego las expectativas. Al final es, ¿qué gano yo si me enrolo en el voluntariado? Y aquí hay, esto lo tengo de un amigo que trabaja en una consultora, 5 expectativas. Hay una de imagen que no lo toméis como algo superfluo, sino que si yo me dedico a ese voluntariado, ¿cómo me veré a mí mismo y cómo me verán a mí? No en modo frívolo, sino algo más como de realización personal. La segunda es las expectativas pragmáticas, es decir, si tú me dices que hay que ir 1 hora a la semana, que además va a ser en tal lugar, que vamos a estar tales personas, que ya verás cómo a los 3 meses te desenvolverás muy bien, que además vamos a hacer una acción dentro de 1 año de no sé qué. Bueno, que eso se cumpla para que no sean fuegos artificiales. Luego están las relacionales, que tiene que ver con si yo me integro en una plataforma de voluntariado, voy a ser sin más un mandado, o sea, tú me dices dónde tengo que ir, a qué hora y punto, o me vas a dejar participar algo más del conjunto de la ONG, voy a poder ser altavoz, lo que os decía antes, o no, o me vas a tener ahí sin más, ¿no? Y esa es la transparencia de la relación entre ambos. La cuarta sería la integridad, la expectativa ética, que tiene que ver con lo primero de actuar como se espera de ti. Y por último, ¿de qué manera voy a contribuir yo a la mejora de la sociedad?
Y entonces, o sea, al final es decir también, tú con lo que estás haciendo con las personas sin hogar, ¿qué aportas realmente? Para que no haya frustraciones o tampoco haya como eso, una expectativa altísima, ¿no? Bien, pues estas son las 5 expectativas que hay que trabajar a la hora de comunicar un proyecto. Y una cosa muy evidente, que creo que a vosotros me hace falta deciros, lo que es que no vayamos de guapos. O sea, que si tenemos un proyecto, si estamos llamando a personas para que ese movimiento sea más potente, ese movimiento social, lo que tenemos que hacer es ser útiles. Entonces, por eso una comunicación de ONG sobre sí misma no funciona bien. El foco de la comunicación tiene que ser sobre el problema y en cómo se va a resolver, cómo podemos ser útiles. Y esto parece evidente, pero luego, si os fijáis igual en las memorias que hacéis las ONGs, algunas de ellas son muy autorreferenciales. Es cierto que hay que dar cuenta a los stakeholders, se llama en comunicación, los públicos internos, ¿no? Pues cómo hemos gestionado el dinero, cómo hemos coordinado a la gente, qué formación ha habido, ok. Pero luego, en marketing hablaríamos de KPIs, o sea, de qué indicadores de éxito ha habido de la resolución de problemas. Y poner el foco en el problema y en las personas, no tanto en la organización. Y aquí aterrizo un poco más la comunicación de uno a uno, de cada uno de nosotros como voluntario a amigos, conocidos, también medios de comunicación en los que podéis hablar o plataformas, redes sociales, etc. Quería deciros 3, 4 puntos. El primero sería el punto ET, en comunicación se le denomina el tipping point, es el punto de encuentro. ET es por una película muy antigua de un extraterrestre que, bueno, de hecho este invierno hubo un anuncio que recordaba esa película desde hace 20 años, yo creo. Un extraterrestre que se hacía amigo de un niño y entonces unía el dedo para cuando le decía que quería ir a su casa. El punto ET es el punto de conexión entre lo que tú estás ofreciendo y lo que la gente necesita, oferta y demanda. Entonces, tú dices, ofrezco un espacio donde puedes ayudar a personas y aquí está la necesidad de algunos de ellos, de algunas personas que quieren ser útiles. Por ejemplo, ese es un tipping point en las ONGs. Pero hay muchos. De hecho, hay cuestiones latentes en la sociedad que si uno está pendiente, por ejemplo, perdonad, quizás esto es un pedaleo, pero estas semanas de confinamiento he estado pensando que de hecho se me ha ocurrido una especie de spot, que sería una persona sin hogar en la calle, solo, no hay nadie en la calle, y que dijera en voz en off, ¿no? Ojalá solo 2 metros de distancia social. Con eso yo sería feliz. Hasta ahora mi distancia social ha sido infinita, ha sido la irrelevancia, ¿no? No pido un abrazo, pero pido que, ¿veis? O sea, hay cosas con las que nos estamos protegiendo muchos, pero que esas personas sin hogar ni huelen. Está lejísimos. O sea, 2 metros, ojalá pudieran estar a 2 metros de muchas personas, porque habitualmente están a miles de kilómetros mentalmente de muchos de nosotros, de ellos, ¿no? Bueno, pues localizar el punto ET, describir situaciones, sentimientos latentes, etcétera, para sensibilizar. Una segunda clave es crear contenido, yo le denomino Maven, por un autor que se llama Surowiecki, que es muy interesante, un sociólogo, que es contenido de sabios. O sea, vosotros sabéis mucho o podéis saber mucho y podéis contarnos a los demás que no tenemos esas tareas como otros o que no las hacemos habitualmente, cantidad de cosas. Desde, fijaos, típico artículo de estos clickbait, 5 cosas que te puede enseñar una persona sin hogar, ¿no? En cómo sobrellevar la soledad. O podéis contar muchas cosas de cómo escuchar o de cómo mirar o de cómo... Hay cantidad de conocimientos que tenéis que pueden servir a muchas personas. Luego, que seáis personas fáciles, entre comillas, para configurar comunidad. Es decir,
que hay una cosa que en comunicación a veces trabajamos, que es perder control sobre nuestro producto o servicio. Y esto es cuando algo se te va un poco de las manos. Si vosotros liderarais o impulsarais el movimiento social para mejorar la vida de las personas sin hogar y empezarán a surgir como grupos de personas que se autoorganizan y van por zonas de Madrid o de la ciudad donde viváis, a veces una primera reacción de una ONG es oye, que hay que organizar esto, ¿eh? Entonces, es cierto que hay que organizar, pero nada es propiedad de una ONG, por así decirlo. Esto es de la sociedad. Vosotros ponéis el foco, podéis vertebrarlo, podéis ayudar, pero que hay que saber también a veces perder el control. Esto ponedmelo con todas las comillas. Y entonces lo que hay que facilitar es que pueda haber comunidad y eso generar plataformas, ayudar a que haya comunicación, no solo de nuevos voluntarios con vosotros, sino entre ellos, en horizontal, etc. Y luego, esto es un poco marketingiano también, lanza héroes, cuenta historias que sean inspiradoras. Esto es curioso cómo lo hacen mucho las marcas comerciales, pero muy poco las ONGs. O sea, las ONGs, en mi opinión, deberían contar historias de problemas, pero también de soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones nos inspiran a los demás para darnos cuenta de que algo es posible, es asequible, es rentable, es interesante y nos llena mucho y puede ser muy eficaz. Y ahí tenéis cantidad también de historias para generar. Estas son unas claves y quería poneros ahora otro vídeo que os puede ayudar a ver una cosa que luego voy a explicar. A ver, lo comparto. Gracias, Gonzalo. I'd do anything for you, dear. Anything for you, mean everything to me. I know that I'd miss everything for one kiss. Everything, yes I do. Anything for you. I was in a ¿Qué os ha parecido? Gates es de canadiense, es espectacular. Tiene, yo creo, es de los que producen mejores vídeos de este sector. Pero ahí se veía como es un movimiento que excede, ¿no?, a los organizadores, que es algo muy amplio, muy grande. Y aquí también, en cuanto a cómo generar no solo contenido móvil, cómo hacer que se acerquen personas muy diferentes a vuestras ONGs o que perciban el valor del voluntariado que hacéis. Uno puede pensar, he puesto hace unos días cuando me pidió Gonzalo que preparara esto, 3 cositas, ¿no? Pero desde un taller para aprender a escuchar, que eso vosotros lo habéis aprendido, o quizá ya lo tenéis incorporados, pues de escuchar a esas personas a las que
os acercáis. O una campaña en la que, veis, el tipping point sería a las personas de la sociedad que queréis atraer para voluntarios, decirles que son valiosos, que tienen capacidad de ayudar, de consolar, de ayudar a todas esas personas de la sociedad. Una campaña había pensado, tú importas mucho, porque muchos de los que no nos dedicamos tanto a ONGs, a veces decimos, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no sé ni escuchar, no me atrevo a hablar con esas personas, soy un paquete o lo que sea, ¿no? Eso es dar con un sentimiento latente y ponerle una solución. O incluso un evento de cómo descubrir otro Madrid, ¿no? Y es ir por zonas donde viven algunos de ellos y conocerlos y lo que sea. Y ahí también se podría, en fin, como 3 cosas, pero se os pueden ocurrir cantidad. Y estos son cosas que habitualmente no hacéis porque no tenéis tiempo o porque quizá no nos hemos parado a pensar. Pero tienes que darte cuenta de que el mundo necesita, o tu ciudad necesita que comuniques. En comunicación le llamamos propuesta de valor, pero que comuniques el por qué, el cómo y el qué haces. Que también a la hora de comunicar no sea solo yo cuento mi película y al que le interese fenomenal. Yo sé que vamos a ser poquitos, esto nunca va a ser así excesivo. No, si observas la sociedad, descubrirás cosas que están ahí como sepultadas y si tienes esa capacidad de ver, pues fíjate, ese taller, tampoco yo es que sea un hacha, pero un taller de tú importas mucho, podría hacer que muchas personas descubrieran que tienen capacidad o que pueden tener la capacidad de ayudar a personas sin hogar y que con eso son enormemente felices. Bueno, pues al final eso es darse cuenta de algo que está latente en la sociedad, ponerle una solución y atraerlo para la causa. Y luego que muchos de vosotros, como no os conozco, no lo sé, pero seguro que estáis en redes sociales, pero que tienen una gran capacidad. Hay mucho ruido, estamos muy polarizados, pero se puede si somos muy claros, si hemos definido muy bien, nos hemos diferenciado con una propuesta muy nítida y ahí sí que se puede. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que permitir también que la información fluya, ¿no? Pues con otros voluntarios de la ONG o con las nuevas personas a las que intentáis atraer, pues que ahí ellas se vayan contando historias, se vayan compartiendo experiencias y que eso luego sea que cada uno luego lo cuente en las redes sociales o en las plataformas que sean a su manera, porque eso es una forma de crear una cultura. Eso ocurre, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando para varias universidades, pues es muy interesante cómo hay alumnos que son youtubers y cómo van contando su experiencia de la universidad, de esa universidad en concreto. Claro, tiene una credibilidad mucho mayor que la publicidad que difunde la universidad. Entonces, ¿cómo te acercas a ese youtuber, ¿no? Bueno, pues lo mismo debería suceder en ONGs. Y que cuidéis, ya lo he contado antes, los canales internos, ¿no? Entre los voluntarios, con la ONG, con los nuevos voluntarios, para que aumente esa reputación y la prescripción es algo que nos otorgan los demás. O sea, si hemos cubierto esas 5 expectativas de las que antes he hablado, o intentamos cubrirlas, es mucho más sencillo que el movimiento sea sólido, que no sea algo de un par de días como un trending topic que a veces son horas y ya está y pasa a mejor vida. Para que sea realmente sostenible, dure en el tiempo, sea profundo, pues esto queda en vosotros y queda en vosotros en el momento en que sabéis dar razones por las que merece la pena, cuando sois capaces de solventar los problemas que hagan falta para liderar ese cambio, cuando por vuestro estilo, por el tono, creáis cultura y facilitáis con ese flujo de información que se formen equipos. Y además ahí tenéis que tener también un punto de psicólogos, de saber poner a unas personas con otras para que se complementen, para que se animen, para lo que sea. Hay un aspecto que esto queda quizá más en
en la dirección de una ONG, pero es la claridad de los procesos. O sea, que se formen rutinas de trabajo y de información, porque todos tenemos tantos puntos de información, tantas notificaciones, tanto que es muy difícil que algo realmente lo recordemos o lo tengamos en cuenta o sea relevante. De esta manera, cuando damos razones, cuando solucionamos problemas, cuando tenemos un tono y un estilo agradables, atractivos, exigentes, transformadores, cuando se permite y se acrecienta que surjan equipos de una manera también clara en el trabajo, pues se gana esa inteligencia colectiva de la que habla Surowiecki, a quien he mencionado antes. Con eso cortamos rumores, se crean espacios para que haya una reputación de la ONG y de vuestra labor de voluntariado, ¿eh? Y esto no lo veáis como algo postizo, o sea, no es la guinda del pastel. Esto, si realmente uno quiere que haya más personas, que haya más recursos, tenemos que pensar, os lo he dicho antes, en los que no están en este sector, que se preguntan ¿qué gano yo? ¿O qué gano con esta ONG y no con esta otra? ¿O qué aporto? O sea, ¿qué valor tiene? Y aquí hay una cosa que es otro mantra que tenemos en comunicación, que es cuenta lo que sucede y que suceda lo que cuentas. De tal manera que seas verosímil, que seas creíble, que yo te pueda seguir porque sé que las cosas van a suceder. De tal manera que veréis al final como la comunicación es esencial a la hora de liderar un proyecto o a la hora de apoyarlo, y para que coja cuerpo y no solo cuerpo, sino que crezca. ¿Para qué todo esto? Para que al final ese problema que vosotros en un día, pues alguien os habló de ese problema o lo detectasteis, que son las personas sin hogar, y a la que dedicáis muchas horas, mucho esfuerzo y mucho cariño, realmente se sumen las personas necesarias y los gobiernos o las empresas doten de recursos para que se minimice todo lo posible y para que la vida de esas personas sea mucho mejor, tal y como queréis. Pues nada, muchísimas gracias. Y yo, Gonzalo, estoy aquí abierto ya a cualquier comentario, quizá también experiencias que tengáis o preguntas, vamos, lo que sea. Y dejo de presentar. Sí, puedes ver en el chat. Bueno, sobre todo la gente ha saludado, ha dicho de dónde viene, y también hay alguna pregunta. Sí, veo aquí de Cecilia. Eso es. Dice, hola Rafa, ahora que se habla mucho de empresas con propósito social y economía circular, ¿cómo podemos incorporar a estas personas para que puedan luego autosostenerse y a la vez ser nuevos promotores del cambio? ¿Te refieres a incorporar a las personas, dices a las personas sin hogar? ¿Te refieres a esas o a las personas de las empresas? Yo entiendo que es a las personas sin hogar. Hola, ¿qué tal? Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Me refiero en realidad, bueno, no solo a las personas sin hogar, sino en general a otros grupos que puedan ser vulnerables, que también podamos incorporar, digamos, dentro de la cadena de producción o ¿no? de la empresa, para que puedan tener un aprendizaje y luego también desarrollar sus propios emprendimientos de alguna manera, ¿no? Sí, es muy interesante esta pregunta, Cecilia, porque esto, por ejemplo, yo he visto en alguna ONG, por ejemplo, cuando lo han hecho con personas con alguna necesidad. Bueno, esto lo he visto, de hecho, hay un proyecto de cooperación internacional en Zaragoza, que alguna vez he hablado con su responsable, que lo que hacen es los chavales de una barriada popular que hay en Zaragoza, es una ciudad al norte de España. La idea es, se hace voluntariado con ellos, se les ayuda a estudiar y hacen deporte y lo que sea, pero se les introduce también en el voluntariado para que ellos aprendan a dar lo que están recibiendo. Y es muy bonito ver cómo conforme crecen se convierten en voluntarios de la ONG con su propia gente o con otros.
Entonces, esta es la manera de lograr esa economía circular que a veces se habla, ¿no? De cómo que la economía circular en el fondo es cómo ir aportando valor, la suma de valores, de valores particulares que uno tiene, cómo se solidifican en el engranaje de esa cadena, ¿no? Entonces, es muy bonito sacar de esos grupos, a veces un poco marginales, que sepan que son capaces de dar a los demás. Y esto también creo que se puede lograr con empresas o con instituciones que a veces colaboran con vosotros. O sea, que a veces uno dice, bueno, es que hacemos campañas puntuales. ¿Podríamos lograr que durante el resto del año también intervinieran? Entonces, hay veces que tenéis cosas en las ONGs o vosotros voluntarios muy interesantes de cómo veis la sociedad, de cómo tratáis a las personas, de cómo no sé qué, que son útiles para las empresas. O sea, que si la directora o el director de recursos humanos adoptara alguna de esas cuestiones, mejoraría el entorno laboral. O sea, en eso también creo que a veces os tenéis que hacer valer. O sea, sois expertos en un nicho muy concreto y muy difícil. Esto es muy interesante. Entonces, no sé si estoy respondiendo, Cecilia, a la pregunta tal y como la tenías planteada, pero aquí hay un asunto muy interesante que es, o sea, que vosotros podéis aportar muchísimo a sectores o a personas de las que en principio no los teníais en el foco porque el foco lo teníais en ayudar a esa persona sin hogar o con una necesidad concreta. Fenomenal. Gracias. Sí, también nos contó ayer Javier Cascón. Él lo primero que dijo fue, mirad, os voy a contar de MacTedu, pero lo primero que os voy a contar, yo más que de un proyecto os voy a contar de la historia de muchas personas. Así que yo creo que lo que tú has dicho es muy importante, el contar historias. Y quizás aquí estamos muchos que trabajamos con personas sin hogar y esto es especialmente importante porque quizás es una población que a veces se siente abandonada y, por ejemplo, durante esta pandemia, los que se han quedado en la calle, y muy poco visibilizada. Algunas veces te dicen, no, yo a veces me siento invisible, te dicen algunos. Entonces, contando sus historias y mostrándolas, pues sí que es verdad que a veces lo hemos utilizado en algunas campañas que hemos hecho para sensibilizar sobre la realidad de personas sin hogar. Y yo creo que eso es muy importante lo que has comentado. Rafa, estás silenciado como antes. Ahora no te oímos. Ahora ya sí. Perdonad porque, claro, vosotros, claro, no es vuestro ámbito probablemente la comunicación, pero hay cosas en las que vais muy por delante. O sea, hay cantidad de empresas que llevan hablando, pues eso, en los últimos años de storytelling. Y luego, no, storytelling no, story doing. Y dices, pero si justo los que podéis contar historias y los que generáis historias sois vosotros. O sea, vosotros no solo contáis, sino hacéis. Y es más, primero hacéis y luego a veces se os ocurre contarlo. Entonces, esto, de verdad que en la medida, y no penséis que es una cuestión de que, no, yo es que no me quiero poner flores. Nunca pienses en ponerte flores. O sea, en lo que tienes que pensar es en que hay que, tú lo has dicho, Gonzalo, visibilizar más algunos dramas y luego no solo dramas, sino cosas que se pueden hacer y que mejoran mucho la vida de los demás. Y dedicando tiempo, a veces podéis pensar que es perderlo, pero no es perderlo, si contáis esas historias y contáis cómo se puede mejorar esa realidad, muchos de nosotros nos sentiremos interpelados. Fijaos, si vais a YouTube, al final los vídeos más vistos, después de los musicales y de los videojuegos, son los historiones, ¿no? Pues esto es de lo que de verdad importa, o historias de superación. Bueno, pues vosotros hay otro que se llama The Big Picture, que son unos norteamericanos que tienen vídeos muy breves de historietas que en principio parecían sencillas, pero son espectaculares. Bueno, pues en eso yo os pediría que os esforzarais un poco más. Que a veces hay que pararse y decir, oye, esto que queremos hacer
¿cómo podemos contarlo para que se agreguen más personas, para conseguir recursos y que penséis, oye, si yo estuviera en una empresa, ¿qué podría conseguir? Y entonces, dádselo. O sea, es legítimo también que pidan algo, ¿no? Y entonces, yo creo que en eso tenéis que sentaros un poco y luego ver cómo lo ejecutáis, ¿vale? Y ayudaros entre vosotros. Porque esto entiendo yo que, no sé si estáis alguno de departamento de comunicación de ONG o no, pero creo que hay mucho margen de mejora, muchísimo, más allá de las campañas, de un vídeo o una acción concreta. Pues no sé, desde otras asociaciones, los que sois de University and Solidarity o los de Bocatas o los de Techo de Paraguay, que también veo que habéis saludado, cómo lo veis, pero por ejemplo, en esta pandemia hemos visto que se ha visibilizado la situación de las personas sin hogar porque eran de los grupos más vulnerables, porque era muy difícil para ellos confinarse. Se han abierto recursos, estuvimos hablando el otro día un poco, ¿no?, con Roberto Bernat, y bueno, destacar que me ha venido a la cabeza cuando contabas esto de la importancia de contar lo que uno ve, de comunicarlo y de comunicarlo tal y como es. Pues, por ejemplo, Roberto Bernat, que era de Hogar Sí, nos pasó la web de Hogar Sí y tal, y estuvimos viéndolo, y ellos han hecho una campaña muy buena que durante estos meses, que era #QueCasa, porque como sabéis... Lo vi en Twitter. Cuenta, es buenísimo. Eso es. Como en España, pues en la televisión, en Twitter, en muchos anuncios, se ha puesto como este hashtag de quédate en casa. Claro, entonces ellos hicieron un vídeo muy corto, no sé si lo viste, Rafa, pero creo que fue muy enfocado y, claro, acierta en la realidad. Es que si uno logra dar con eso, porque tenéis una autenticidad que es muy atractiva y luego que tocáis realidades muy reales, no son inventadas. Fijaos, ahora ha habido mucha polémica con, bueno, no sé, en España hay unos humoristas que se llaman Pantomima Full, que son muy graciosos. Bueno, tienen cierta gracia, la verdad, tampoco es. Pero hacían un vídeo de cómo algunas agencias de publicidad o algunas empresas estaban intentando hacer vídeos de cómo era la vuelta a la vida, a la nueva normalidad. Entonces, que al final todos hacían el mismo tipo de vídeo, ¿no? Claro, porque eso es como no tocan muchas veces qué está ocurriendo, pues hacen lo primero que se les ocurre o de lo que todo el mundo está hablando. Y entonces se convierten en irrelevantes. Entonces, no hay que hacer algo espectacular. Buscad ser genuinos. O sea, en ese momento es cuando tocaréis, habrá algo que uno diga, yo esto necesitaba escucharlo o necesitaba descubrirlo, y os llamarán, de verdad, o colaborarán con vosotros. Ya digo, por lo que hacéis o por cómo lo hacéis, ¿vale? Eso es muy, o sea, que a veces diferencia, pues gracias, en fin, menos mal que hay muchas ONGs que hacéis cosas por las personas sin hogar, pero luego el cómo, ahí hay cantidad de cosas en las que uno puede también ser complementario unos con otros. Muy bien. Pues nada, Gonzalo, yo no sé si hay alguna cosa más o... A ver, veo que hay 2 chats más. Dice María Verónica, hola Rafa, tu presentación ha sido una de las que más me gusta, ¿vale? Muchas gracias. Cecilia también tiene una pregunta, creo. Dice, te cuento que en Lima el alcalde habilitó un hogar temporal para las personas sin hogar en la plaza de Hacho, que es una plaza de toros. Mucha gente se ha sumado para alimentarlos y cambiar sus vidas y protegerlos de la pandemia. Buenísimo. Ayer, Cecilia, estuve hablando con Santiago de Chile, y me contaron lo mismo. Bueno, esta vez no había sido un alcalde, sino un grupo de personas que habían llevado grandes, no sé cómo se dirá allí, pero grandes cacerolas de comida en la calle. Y entonces, que se habían sumado en una calle, habían dado de comer ese día a 400 personas, porque claro, es una barriada en la que esas personas
es que no pueden estar confinadas porque viven con lo que ganan diariamente. No han ahorrado nada. Y entonces, claro, era o estar confinados o morir de hambre, vamos, o pasar hambre. Y entonces habían salido y habían logrado esto. Y creo que me parece que es un momento, en fin, muy duro, pero también muy bueno porque algunos que somos un poco insensibles, pues hemos caído más en la cuenta de la necesidad que tienen las personas. Así es. No, Perú, en Argentina estuve hace 10 días. No, esto está ocurriendo y aquí en España. Aquí se han duplicado, más que duplicado, los comedores sociales. O sea, esto es esta realidad un poco invisible en los medios, que no siempre, como está todo muy polarizado, creo que no se le está poniendo el foco en unos problemas que son muy reales y muy dramáticos. Y no solo por enseñarnos, a veces la televisión se queda en poner la cámara en el problema, sino en realmente querer que se transforme esa realidad o se palíe eso que está ocurriendo, ¿no? Y ahí vosotros sí que podéis, en las declaraciones que hacéis a los medios, poner el marco, el frame a lo que está sucediendo ahí. Hay una necesidad, hay personas que colaboran desinteresadamente para mejorarla, pero se necesitan muchas más personas. Y luego ya las demandas o reclamaciones que tengáis. También hay alguna pregunta más de Paz Domínguez, de Techo, Paraguay. Dice, en el storytelling hay una línea fina que creo que hay que cuidar y es la de sobreexponer a los beneficiarios de proyectos o llegar al punto de crear lástima. ¿Podrías darnos tus comentarios sobre el tema? Gracias, Paz. Qué buena pregunta. ¿Habéis visto el vídeo de SIC? Vamos, sí que lo habéis visto porque lo ha puesto Gonzalo el último. Estos tipos, esto es un hospital canadiense, no sé si conocéis la realidad de Canadá, pero ahí los seguros privados no atienden enfermedades, algunas de cáncer, etcétera, ni en niños ni en abuelos. Y entonces hay un hospital que tiene su propia fundación que busca fondos para niños con tumores. Y entonces tiene las campañas más increíbles como ese vídeo. Entonces, me encanta porque nunca busca dar una lástima, sensiblona de los enfermos. De hecho, tienen un vídeo que si no ya se lo pasaré a Gonzalo para que os lo dé o podéis buscar, en el que son aguerridos. O sea, los niños son... ¡Wow! De hecho, es un poco bestia el spot. Te sacude. Entonces, en el storytelling, de hecho, si lo que estamos buscando es mejorar las vidas de esas personas, creo que es bonito... hay un término, a mí no me gusta mucho, ¿no? Pero que es empoderarlas. Es decir, que parte del cambio es que ellas se están transformando. Ellas en su dignidad no quieren dar pena. Eso tendréis la experiencia. Yo algo de voluntariado he hecho y no quieren dar pena. Ellos quieren que se les trate de igual a igual. Ese respeto, cuando se protege esa dignidad, es cuando te sale un storytelling correcto. Un storytelling que es coherente con tu por qué, con tu cómo, has tocado el cómo y el qué. Entonces, es que además está comprobado que ya no funcionan desde hace años las campañas sensiblonas en las que se pone solo, pues, perdonad si caricaturizo un poco, ¿no? Pero la carita del niño africano desnutrido y no sé qué, no. Porque aunque sea real, se genera más respuesta cuando se le ve a ese niño con dignidad. Porque cuando de la otra manera se le ha despojado, ¿no? Entonces, esa mirada de niño listo, bueno, avispado, que está sufriendo pero que tiene alegría, eso es mucho mejor, porque además es más verdadero. O a él le gustaría que fuera así. Y tú y nosotros tenemos eso que promoverlo, respetarlo, etc. O sea que la pregunta creo que es muy acertada y espero haber dado con parte de la respuesta de cómo se puede enfocar ese storytelling. Oye, pues muchísimas gracias, Rafa. Vale, y yo creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Ya es la hora casi. Y la verdad que uno podría quedarse horas y horas hablando sobre estos temas, Rafa.
Y con este webinar hemos podido reflexionar y aprender sobre la importancia de saber transmitir bien y de contar historias, y que esa es una forma de liderazgo y es imprescindible si queremos enmarcarnos en proyectos sociales que solucionen problemáticas tan complejas como el sinhogarismo, ¿no? Otras problemáticas. Y podemos decir que cerramos con broche de oro estas jornadas de innovación. Os mandaré ahora en un rato un formulario para que nos contéis qué es lo que más valoráis de estas sesiones y que nos ayude a mejorar y a seguir en esta línea. Pero muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Rafa, por esta última sesión. Enhorabuena a vosotros y muchas gracias a todos los que habéis participado y espero que haya resultado más o menos útil o al menos ameno y de verdad lo que necesitéis a través de Gonzalo, pues yo en la medida de lo posible ayudaré en lo que necesitéis. Te daríamos un aplauso. Nada. Un aplauso para vosotros, muchísimas gracias y hasta otra vez. Hasta luego.